Bien, entonces, para continuar con el curso de contabilidad gubernamental, vamos a hablar de la administración pública. Primeramente, administración pública era toda la actividad que el Estado realizaba en todos los campos para alcanzar los fines. O sea, para alcanzar sus objetivos, para alcanzar las metas que se había propuesto en la planificación, pues entonces todo lo que tenía que hacer, o todo lo que estaba haciendo, pues es parte de la administración pública. Prestación de servicios públicos. Eso también es parte de esa administración pública, ¿sí? No solamente hacer actividades o realizar actividades para cumplir o hacer, llegar a cumplir lo que es los fines del Estado. No, no solamente eso, sino que también debe de prestar servicios públicos, ¿sí? Aquí menciona también servicios públicos u obras públicas de interés colectivo, ¿sí? Muy bien. Para satisfacer necesidades de la población. Entonces, esto es bastante importante, ¿sí? Con servicios públicos podemos ejemplificar incluso, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser estos servicios públicos, ¿sí? Pudiera ser el servicio de seguridad, el servicio de transporte, el servicio, digo transporte en el sentido por ejemplo, algunos sistemas que están en la capital como el Transmetro y el Transurbano, pero de todos modos se paga, sí, pero en parte pues presentan también lo que es parte o pago de parte del Estado, ¿verdad? Entonces eso también es importante. Muy bien, número 3, función ejecutiva del Estado, ¿sí? En manos del gobierno. Eso también es bastante importante porque la ejecución de todas estas actividades están coordinadas, están organizadas para que el Ejecutivo pueda realizar, ¿sí? Eso es parte del Ejecutivo, parte de las funciones del Ejecutivo es ejecutar todas esas actividades y coordinarlas, ¿verdad? Bueno, por eso mismo se dice, se deja en manos del gobierno. Hablemos precisamente del Ejecutivo. Vicepresidente, vicepresidente y el gabinete de gobierno, de ministros, perdón. Ahí está, ¿sí? Muy bien. Si alguien necesita un poquito más de tiempo, pues me dice y con mucho gusto nos detenemos un momento más. Sin embargo, pues eso en resumen sería lo que es administración pública. 3 ideas principales, ¿sí? ¿Ustedes con cuál de estas se quedan? Pues ya van a elegir ustedes. A mí, la verdad, me parece bastante la primera. Actividad total del Estado. Para mí esta es como que la más, la que sintetiza más toda la administración pública. Es toda actividad que debe de realizar el Estado para cumplir sus fines. Ahí está. Entre esos, prestación de servicios, obras públicas, o bien la función ejecutiva del Estado en manos del gobierno, en manos del Ejecutivo, ¿verdad? Y de sus organismos y de sus dependencias. Entonces, pero yo me quedo con la primera definición. Vamos a seguir avanzando y ahora vamos a ver lo que son elementos de la administración pública. Entonces, veamos acá. Elementos de la administración pública. Es posible que en el curso de finanzas públicas ya hayamos visto estos elementos, ¿sí? Es posible también que vayamos a hacer mención de algunos y no vayamos a hacer mención de otros. Sin embargo, los elementos que vamos a mostrar acá dentro de esta presentación, pues son los elementos afines a lo que es la contabilidad gubernamental. Entonces, iniciemos. El primero de estos, pues está sencillo. A ver, aquí sí está más ubicada la imagen respecto a la definición. A ver si alguien me pudiera decir cuál sería este elemento fundamental de la administración pública. A ver si alguien me dice cuál sería este elemento fundamental de la administración pública. ¿Nadie? Está sencillo, ¿no? ¿Cuál podría ser? Don Francisco Marroquín. No. A ver, ¿alguien más? No, ahí estaba bien. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál sería este primer elemento de la administración pública? Díganlo sin miedo, no hay ningún problema. Vaya, este primer elemento de la administración pública es el dinero. Sí, esto está sencillo. El dinero es el elemento principal del presupuesto general del Estado, del presupuesto de ingresos y egresos. ¿Estamos? Entonces, este va a ser considerado nuestro primer elemento, ¿sí? Y el elemento principal. Por favor, subrayenme ahí esta palabrita o esta frase. Vamos a tratar de subrayar a nosotros también esta frase que dice elemento principal, ¿sí?
Elemento principal, el dinero, ¿sí? Esto es preguntita de laboratorio. Entonces, por favor, elemento principal, el dinero. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar y vamos a seguir con lo siguiente. Vamos con el número, ¿qué número sería? El número 2. A ver, como número 2 vamos a tener, a ver si alguien aquí lo logra ubicar rápidamente, ¿cuál sería? Segundo elemento. No me van a decir la bandera. ¿Sí? ¿Qué parece? Sí, ¿a qué hacemos referencia en esa imagen? Si ustedes ven esa imagen y les preguntan qué es eso, ustedes dirían, es una discoteca, ¿qué sería? Oficinas, dice Alan, exacto, sí, son oficinas, también por ahí alguien lo mencionaba, Astrid, oficinas, exactamente, sí. Las oficinas, pues vamos a llamarlas direcciones o jefaturas, ¿sí? Pues las direcciones o jefaturas que conllevan muchísimas oficinas, pues son dependencias encargadas de dirigir la administración pública, ¿verdad? Hay muchas direcciones o jefaturas que están ubicadas según, bueno, aspectos territoriales, ¿verdad? Para tener un mayor campo de aplicación o mayor cobertura, o bien también según funciones. Entonces, según la función, como hay demasiadas funciones, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene un montón de direcciones. Dije Educa, dije Moca, dije Exa, dije, hay un montón de direcciones, ¿sí? Entonces, es por funciones, ¿verdad? Y aparte están también las direcciones departamentales, que son alrededor de 26 direcciones departamentales. Entonces, imagínense eso solo del Ministerio de Educación. Entonces, es bastante amplio esto, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado ahí con esto. Pues es el segundo elemento, ¿verdad? Dirección o jefatura, que son las dependencias encargadas de dirigir la administración pública en distintos campos. Muy bien, vamos a continuar entonces con el elemento número 3. A ver, este está sencillo. ¿Cuál podría ser este tercer elemento? A ver, ¿cuál podría ser este tercer elemento? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? A ver, este elemento, veamos la imagen. ¿No? ¿Nadie? Bueno, este elemento es precisamente el elemento humano, ¿sí? Esto es bastante sencillo también. El elemento humano, alguno pudiera decir, bueno, son los servidores públicos. Como esto también ya lo vimos en finanzas públicas, pues pudieran decir son los servidores públicos, ¿sí? Pudiera ser también, el elemento humano van a ser aquellas personas que prestan el servicio y que prestan el servicio público. Hablemos desde jueces, como aparece en nuestra imagen, ¿no? Desde derecha a izquierda, los bomberos profe, pero los bomberos es personal que presta un servicio público, pero es remunerado por el Estado. No. Que sí de una dependencia, por ejemplo, los municipales, los bomberos municipales, sí, pero por ejemplo el cuerpo de bomberos voluntarios, ellos no. Entonces, pues también hay un poquito de contradicción, pero bueno, estamos bien ahí. Los médicos también, los médicos también forman parte, media vez estén trabajando para el Estado en una institución pública, en un hospital público, ¿verdad? Como el de Chimaltenango, el hospital de Antigua, el hospital Roosevelt, San Juan de Dios, bueno, ahí está precisamente el elemento humano. Los policías, todo el cuerpo de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y también parte de la Policía Municipal, ¿verdad? También es parte de estos servidores públicos o de este elemento humano. También me imagino que ahí es un maestro o maestra, ¿verdad? Para las escuelas públicas, pues también forman parte de este elemento humano de la administración. Y así pudiéramos hablar de muchos otros más, secretarias, contadores, gerentes, auditores, muchos más profesionales que forman parte del elemento humano de la administración pública, ¿sí? Vamos a seguir avanzando entonces, vamos con el elemento número 4. A ver, aquí, imagen y veamos qué sería este elemento número 4.
¿Qué sería eso? Es como una toma de la ciudad, ¿no? Una fotografía de la ciudad capital. Parte de la ciudad capital. A ver qué sería. ¿No? ¿Ninguno? ¿Alguna idea? No, para nada. Pues aquí, este elemento hace referencia a qué se logra ver en la imagen. Ah, se logran ver árboles. Se logra ver a un niño, a una mamá que está jaloneando a su hijo que va para la escuela. Aparte de eso, pues también se logran ver edificios, ¿verdad? Y precisamente a eso hacemos referencia acá. El cuarto elemento de la administración pública va a ser, para las cuestiones del curso, los bienes inmuebles, o sea, las instalaciones físicas. Entre esos podríamos mencionar edificios, terrenos, ¿sí? Locales, bueno, cualquier tipo de inmueble que se tenga, ¿sí? Y que sea parte del Estado, pues entonces va a ser parte de ese elemento de la administración pública, ¿sí? Entonces vamos con lo que serían inmuebles, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir avanzando entonces, ya vamos con nuestro último elemento en esta mañana, solamente vamos a mencionar 5 elementos, ¿sí? 5 elementos nada más. Primer elemento dijimos que era el dinero. El segundo elemento dijimos que eran las jefaturas o direcciones, ¿sí? Tercer elemento dijimos que era el elemento humano. Cuarto elemento son los bienes inmuebles, ¿sí? Y por último vamos a caer al quinto elemento, que sería en este caso, esto está sencillo, sencillo, sencillo. No me vayan a decir oficina porque ya no es oficina, pero ¿qué miramos en la imagen? Si acabamos de ver los edificios y los terrenos, ¿qué sería en este caso? A ver, ¿qué sería en este caso? A ver, si por un lado están los bienes inmuebles, aquí estarían los bienes muebles, exacto, los muebles. Entonces, este sería el quinto elemento, bienes muebles. O sea, objetos movibles como archivos, escritorios, sillas, equipo de computación, un cuadro, una lámpara, un adorno. Esos serían bienes muebles, media vez le pertenezcan al Estado. ¿Sí? Entonces, ahí estaría el quinto elemento. 5 elementos entonces para el curso de contabilidad gubernamental que son parte de todos los elementos de la administración pública, ¿verdad? Primero, dinero. Segundo, direcciones o jefaturas. Tercero, elemento humano. Y cuarto y quinto, los más sencillos, los inmuebles y los muebles. Estamos, 5 que tenemos por ahí. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Y si está todo claro, pues entonces vamos a seguir avanzando, ¿sí? Vamos a ir a otro apartado. Ya ahorita ya vimos lo que son los elementos de la administración pública. Lo vimos así bastante rapidito. Creo que nos fue bastante bien. Y ahora vamos con esto. Vamos con las fases o etapas de la administración pública, ¿sí? Vamos a mencionar las fases o etapas de la administración pública. Como les digo, esto en finanzas públicas, pues tal vez nos tardamos una semana en verlos, ¿no? Todos los elementos y lo que son las fases. Sin embargo, pues aquí solamente es como que un recuento, ¿no? De qué es lo que vimos como fase, como elementos y ahora como fases o etapas de la administración pública. Vamos a ver, si no estoy mal, son 3, 4, 5, 6, 7 fases. ¿Sí? 7 fases de la administración pública y yo creo que con esto voy a terminar mi clase para que podamos también tener un poquito de descanso. No sé qué tuvieron ustedes yo digo que esto nos va a dar tiempo de verlo, pero no sé qué cursos tuvieron antes. Espero hayan tenido buenos cursos antes de, bueno, todos son muy buenos, ¿no? Pero hayan tenido pues unos cursos agradables ahorita, al inicio. Entonces vamos a ver cuántas fases, 7 fases, ¿verdad? Con esto, pues yo digo que esto es lo que me va a dar tiempo de ver el día de hoy. Entonces, vamos aquí rápidamente. Solamente antes de esto, pues vamos a mencionar que el Estado asume la administración pública a través del Ejecutivo, ¿sí? Esto es muy importante porque al final el Ejecutivo, la foto pues no es tan reciente, la foto es del gobierno anterior, pero es el Ejecutivo quien recibe
la administración pública, ¿sí? Entonces, cada 14 de enero de cada 4 años, pues entonces se hace este traspaso de gobierno y ahí el Ejecutivo simbólicamente recibe la administración pública, ¿verdad? Entonces, por eso es importante aclarar antes de entrar a las fases o etapas, que ya dijimos que eran 7, pues hay que aclarar que el Ejecutivo, pues, es el que recibe o el que asume la administración pública, ¿sí? Muy bien, avancemos entonces. Vamos a colocar nuestra primera fase o etapa, y es la etapa o fase de planificación. Esta fase tiene divisiones, ¿sí? O bien tiene ciertos aspectos que debemos de considerar, ¿verdad? Primeramente, como etapa de planificación, debemos de considerar, obviamente, nuestros objetivos. Tenemos que tener bien claro cuáles van a ser los fines del Estado y los objetivos del Estado, para que entonces así podamos planificar sobre nuestro capital y podamos planificar también sobre nuestro trabajo, el trabajo que vamos a implementar, las actividades que vamos a implementar sobre nuestro capital para poder alcanzar los fines y objetivos, ¿sí? Ahora bien, aquí existe un inventario de recursos disponibles. Esto es indispensable para esta etapa de planificación. Así también el inventario de necesidades, ¿sí? Entonces, aquí en esta etapa de planificación de la administración pública, pues lo que se ve es cuántos recursos tenemos, ¿sí? Cuántos recursos disponibles tenemos. Hablemos de recurso tanto natural como recurso humano o recurso financiero, y vemos nuestras necesidades, ¿verdad? Caemos al mismo punto de partida de nuestros cursos comerciales, que es la satisfacción de las necesidades. Entonces, dos inventarios en la planificación: inventario de lo que tengo, inventario de lo que necesito, ¿verdad? Y entonces así se puede empezar a planificar la administración pública considerando fines y objetivos, capital y trabajo. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda o algo que agregar, pues puede hacerlo ahorita, y si no, pues vamos a continuar con nuestra clase, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar entonces. Si alguien necesita más tiempo aquí también me avisa y puedo regresar, no hay ningún problema. Fase número 1, ya salimos de esta fase número 1. Vamos con nuestra fase número 2. Para esta siguiente fase, pues tenemos lo que es la programación, ¿sí? Este aspecto o fase de programación consiste en ordenar los recursos y medios para satisfacer las necesidades, ¿verdad? Muy bien. Primera etapa, no nos vamos a olvidar y vamos a hacer un recuento conforme vayamos avanzando. Primera etapa, planificación. Inventario de recursos disponibles, inventario de necesidades. Objetivos, capital y trabajo, ¿verdad? Bien. Programación. En el caso de la programación es simplemente, aquí está la palabra clave que pudieran subrayar ustedes por favor allá en casita también, ordenar los recursos, ¿sí? Recursos y medios para satisfacer las necesidades. Pero el núcleo o la idea principal dentro de esta etapa es ordenar recursos, ¿sí? Ordenar los recursos. Si no los programamos, si no los ordenamos, pues entonces difícilmente vamos a poder cumplir o cubrir en parte nuestro inventario de necesidades. ¿Sí? Entonces, que nos quede esa palabrita, programación, ordenar los recursos. Bueno, vamos a seguir avanzando. No sé si alguien necesita un poquito más de tiempo aquí, pues me avisa también y, como les decía, nos detenemos. Bueno. Aquí hay mucho frío ustedes. Pero yo creo que es porque dejé abiertas las ventanas, las persianas la última vez. Pero bueno. Vamos a seguir avanzando y vamos ahora con lo que sería... Uy, perdón chicos, perdón. Ahora sí. Vamos con la siguiente etapa, etapa número 3. Bueno, importante acá, solo por último, ¿sí? Para que lo puedan agregar ahí dentro de programación, a ver si les cae por ahí, hacen el espacio. Dentro de la programación se da también lo que es el presupuesto. Ahí se da precisamente en ese ordenamiento de los recursos, se da la elaboración o la formulación del presupuesto de ingresos y egresos. Recordemos que este presupuesto de ingresos y egresos pues no es el general como tal, sino que cada dependencia y subdependencia elabora y formula su propio presupuesto.
después lo manda a la institución o bien a la dirección general para que ésta pueda formular o pueda construir el presupuesto total de la dependencia y entonces sí mandarlo al Ministerio de Finanzas Públicas. Esto ustedes ya lo saben, ¿verdad? Desde Hacienda Pública o Finanzas Públicas. Ya el Ministerio de Finanzas lo termina de diseñar, agarra el de cada ministerio, lo termina de diseñar y se lo manda al legislativo, le dan lectura, lo sancionan o lo vetan, lo publican y ya entra en vigencia, ¿verdad? Entonces, pues todo esto está dentro de la programación. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces y vamos con la tercera etapa. Esta tercera etapa hace referencia a la organización, ¿sí? Entonces, aquí punto importante. Dentro de esta etapa de organización o fase de organización, se determinan las funciones y actividades, ¿sí? No sé si ustedes se pudieron dar cuenta. Vamos a recapitular. En todas vamos a ir así de la mano, ¿sí? Primera fase, planificación, ¿sí? Aquí hay dos inventarios. Inventario de recursos, inventario de necesidades. Tres aspectos a considerar. Fines y objetivos, capital y trabajo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, en la fase 2, que es de programación, se ordena el recurso, se ordena lo que tenemos, ¿sí? Ahí se da el presupuesto de ingresos y egresos, pero en la organización se determinan ya las actividades. Entonces, por un lado, tenemos en la programación los recursos y por otro lado, en la organización tenemos las actividades, las funciones, lo que cada individuo va a tener que hacer para lograr los fines y objetivos de la administración pública. ¿Estamos? Que precisamente con eso inicié mi clase, con la definición de administración pública, y les decía que la primera era la que a mí me agradaba más o la que yo consideraba que estaba más, pues era más general de alguna manera, que era toda actividad necesaria para llevar a cabo los fines o alcanzar los fines y objetivos del Estado. Entonces, aquí en la organización ya se da esa actividad o esa determinación de funciones, ¿verdad? En otras palabras, la organización dentro de las fases de la administración pública es la distribución del trabajo, ¿verdad? Distribuir el trabajo en cada uno de los integrantes o de los funcionarios, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar con esto. Y ahora vamos a... Un segundo, perdón. Ahí está. Bueno, aquí vamos a subrayar palabritas clave, chicos. Pues aquí esto está bien sencillo, ¿no? Entonces, pues vamos a subrayarlo así, de una forma fácil. Funciones y actividades. Eso es, ¿sí? Determinación de las funciones y actividades, o bien, como lo menciona en la última parte, así como sinónimo de determinación, sería, por ejemplo, tal vez no sinónimo, sino haciendo referencia a lo mismo, distribución de trabajo, ¿sí? Ahí está. Determinación de funciones y actividades, o bien, distribución del trabajo. Ahí está la esencia de esta etapa o esta fase. Bien, vamos a continuar entonces. No hay ninguna pregunta. Vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar de ¿qué etapa sería? Cuarta. Vamos a ver. Ya llevamos ¿cuál sería la primera, chicos? La primera etapa. A ver, mencionémoslas. A ver si estamos poniendo atención. Primera etapa. Planificación. Muy bien, planificación. Segunda etapa. Programación. Programación. Tercera etapa. Organización. Entonces, caemos, gracias, chicas. Caemos, gracias también, Cintia, Jocelyn Ruiz en chat, excelente. Caemos precisamente a la etapa número 4, que sería la etapa de ejecución. Son 7, ¿verdad? Entonces nos faltan otras, digamos que vamos a la mitad, ¿sí? Cuarta etapa, etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, pues se da la realización de todas las actividades que se organizaron, ¿verdad? Entonces, ahí está esa actividad o la realización de esas actividades, de acuerdo a lo programado. Entonces, ahí como quien dice, se entrelazan en la ejecución tanto la programación, que es el ordenamiento de los recursos, y la etapa de organización, que es la distribución del trabajo. Entonces, en la ejecución se mezclan estas dos, ¿verdad? La ejecución siempre conlleva, y por eso la imagen aquí también, siempre conlleva una estrategia.
¿sí? Una estrategia, pues, es una forma, una manera o un modo de poder sacar provecho en alguna actividad o en alguna cosa. Entonces, una estrategia en la ejecución, pues, sería aquellas habilidades para poder utilizar bien o de una manera adecuada, razonable, los recursos, tanto recursos naturales, así como el recurso humano, ¿sí? Y distribuir de una forma estratégica, por especialidad, por afinidad, cada una de las actividades, ¿verdad? Entonces, esa pudiera ser una estrategia. Dentro de la ejecución, o sea, sería ilógico que, por ejemplo, se le encargara al Ministerio de Defensa la ejecución de las actividades estudiantiles o la ejecución de las actividades para el ciclo escolar. Sería ilógico porque no están capacitados o bien no tienen esa experiencia o su rol no es afín, ¿sí? Entonces, por eso, parte de la estrategia es, bueno, voy a tener por un lado a los economistas en el Ministerio de Economía, a los auditores, a los administradores de empresa. Por otro lado, voy a tener a los maestros, a los directores en otra rama y así a los arquitectos, a los ingenieros, los vamos a tener en el Ministerio de Comunicaciones. Y bueno, cada uno o cada ministerio, cada dependencia, para la ejecución necesita de especialistas. Ahí es donde entra la estrategia, ¿verdad? En la realización de las actividades de acuerdo a lo programado. Muy bien. Vamos a seguir entonces, etapa 4, ¿verdad? Vamos con la etapa número 5. La etapa número 5 está bastante sencilla también y es la etapa de coordinación, ¿verdad? Esta etapa de coordinación, pues al final es una garantía, ¿verdad? Se da, o algunos también lo colocan dentro del proceso administrativo, lo colocan dentro de la dinámica, ¿sí? Entonces, la coordinación termina siendo como un tipo de garantía, ¿verdad? Sobre el procedimiento, o sea, una garantía sobre la ejecución del trabajo, como quien dice, una garantía de que se están haciendo bien o correctamente todas las actividades. Entonces, por eso la coordinación o el hecho que todas las actividades sean armoniosas y se estén llevando de una manera correcta, pues es garantía de que vamos a alcanzar los objetivos y metas o nuestros fines, ¿sí? Aquí por eso menciona esto, garantía sobre el procedimiento y sus resultados, haciendo referencia a que sí se van a alcanzar los objetivos que se planificaron desde el principio, los fines y objetivos, ¿verdad? Muy bien. Etapa número 5, si no estoy mal. Repito rápidamente, dinero, estoy hablando de los elementos todavía, ¿no? Planificación, programación, organización, ejecución, coordinación. Número 5, ¿sí? Voy en la número 5. Y vamos a caer a la número 6. Ya solamente 2 fases o etapas me hacen falta acá. Palabrita clave, garantía, ¿verdad? La coordinación, o sea, si no hay coordinación, pueda que, o sea, que el resultado no se alcance o no sea el que se espera y que los procedimientos o bien la ejecución se hizo de una manera fatal. Entonces, de alguna manera, si se implementa una coordinación, pues entonces simplemente se está garantizando que sí se van a hacer bien las cosas. Muy bien, vamos a seguir con la etapa número o fase número 6, ¿sí? Vaya, como fase número 6 o etapa número 6, tenemos el control. Recordemos un poquito de finanzas públicas y es que sí, como proceso administrativo, pudiéramos decir de que el control es una de las etapas finales de la dinámica. Entonces sí, el control para la administración pública será lo siguiente, ¿sí? Es la comprobación. Recordemos que como parte del proceso administrativo, el control responde a aquella pregunta de cómo se hicieron las actividades. Entonces, de alguna manera, al darle respuesta a esta pregunta, tenemos que es una comprobación, ¿sí? Una comprobación y fiscalización. Con respecto al término de fiscalización, es simplemente una verificación de que en este caso, por lo general, la fiscalización hace referencia a registros financieros. Entonces, una verificación de que los registros financieros sean correctos, ¿sí? Aquí lo engloba y dice comprobación y fiscalización de los procedimientos. Hace referencia ante qué
y ante quién es responsable de rendir cuentas la administración. Punto muy importante, porque entonces, por medio del control, entonces se dice, muy bien, el Ministerio de Educación no llegó a cumplir sus metas respecto a la cantidad de estudiantes que registraron ya en educación híbrida o a la cantidad de estudiantes que según matrículas están inscritos. Entonces, de alguna manera, se determina o se da referencia de lo que pasó y quién es el responsable, ¿verdad? Por ejemplo, también se pudiera dar a través del control, o sea, a través de esa comprobación y esa fiscalización de los procedimientos y resultados, se pudiera decir que la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, no llegó a cubrir la brecha de recaudación tributaria para este año 2022, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no alcanzó la SAT la cantidad que se tenía esperada en impuestos, ¿sí? Entonces, o bien a través del control se dice, bueno, rebasamos, es el mes de septiembre, todavía falta el último trimestre y ya alcanzamos esa brecha, ya alcanzamos esa cantidad que se había pronosticado. Lo que ha pasado en los últimos, por lo menos el último año pasó, y muestra de ello es que es reelecto, más bien dicho, el superintendente de administración tributaria para otro ciclo electivo. Entonces, punto importante, ¿sí? El ciclo electivo es de 2 años, en este caso, ya más adelante vamos a hablar de esto, precisamente de la superintendencia de administración tributaria, y si no estoy mal, esa reelección se dio la semana pasada, ¿sí? Entonces, también se acaba de dar. Pero esto lo vamos a ver, si no estoy mal, lo vemos más que todo sí creo que es en Uber y también en parte en bancaria, punto importante. Entonces, vamos a seguir acá. Muy bien, sexta etapa. Vamos con la última etapa y que es la etapa más sencilla, ¿sí? Que es la etapa de evaluación. En la etapa de evaluación, pues es la comprobación. A fin de cuentas, aquí comprobamos la eficacia de toda la ejecución, ¿sí? Algunos mencionan eficacia y eficiencia, pues hacemos referencia aquí a la eficacia porque es aquella actitud o bien aquella actividad, aquel procedimiento que se ha cumplido a cabalidad, tanto en tiempo como en forma se ha cumplido. Entonces es una comprobación de que se hayan cumplido como se tenían que cumplir todas las actividades de la ejecución, ¿verdad? Entonces eso es la evaluación, ¿sí? Muy bien, comprobación. Con esto termino entonces las fases o etapas. Precisamente me queda 1 minuto de esta sesión, entonces cabal medio tiempo para terminarla, ¿verdad? Hagamos una última recapitulación solamente de los nombres. Primera etapa es la etapa de programación, ¿sí? En esta se tiene 2 inventarios. ¿Cuáles son estos 2 inventarios, jóvenes? Dentro de la etapa de planificación. A ver, chicos. Dentro de la inventario de recursos, inventario de necesidades. Muy bien, gracias, gracias. Inventario de recursos e inventario de necesidades. Muy bien. Ahora bien, gracias también Jocelyn Ruiz por el dato en chat. Si me corto, se vuelven a conectar, por favor. Aquí también en la planificación, antes de pasar a la segunda etapa, también se consideran 3 cositas. ¿Cuáles son esas 3 cosas que se consideran?